Muy amados hermanos, amigos, les saludamos en el nombre de Jesucristo el Señor y le invitamos cordialmente que si puede, abra conmigo las Escrituras. Evangelio de Mateo capítulo 14. Evangelio de Mateo capítulo 14. Desde el versículo 22 y hasta el versículo 33, leamos juntos, si es posible, en el nombre del Señor. Dice el verso 22, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Amén. Amén al Señor. Permítame hacer como comentario de introducción a este tiempo, usando el primer texto, el primer versículo que hemos leído. Primeros dos versículos dice que el Señor, luego que habían vivido una experiencia no menor, hermanos, amigos, los versículos anteriores, entre el 13 y el 21, que no los tratamos esta vez porque en predicaciones anteriores de otras semanas o de otros meses están dentro de las enseñanzas entonces que se van guardando. Pero el Señor había aquí alimentado, dice la Escritura, a 5,000 hombres, 5,000 hombres, más mujeres y niños. O sea, una enorme multitud. Los había alimentado con 5 panes y 2 pescados. Producido este hecho, dice que el Señor, verso 22-23, hizo que los discípulos subieran a la embarcación, se fueran a la otra ribera. Mire por favor la actitud del Señor Jesucristo. Esto lo digo a los amados hermanos que están con nosotros. Dice que, verso 23, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. El Señor Jesucristo, amigos, hermanos, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. No es posible pasar por este texto y no detenerse, aunque sea 2 o 3 minutos, observando la actitud, la forma de vida de Jesucristo, el Hijo de Dios. Él que había venido del Padre, él que sabía que estaba con todo el respaldo de Dios el Señor en él. Él, mientras desarrollaba su comisión, mientras
estaba sujeto a la autoridad del Padre en aquello que señala Juan capítulo 1, versículo 12, versículo 11. A lo suyo vino, dice, a lo suyo vino. Esto es, a cumplir con la ordenanza que el Padre le comisiona. Mientras estaba en esto, mire cómo Él usa cualquier tiempo, cualquier momento libre que tiene. Y claro, durante el día Él era un hombre que predicaba, era un hombre que enseñaba, era un hombre que recorría los lugares atendiendo a aquellos que lo requerían. Entonces, ¿qué le quedaba? Le quedaba los términos de jornada, no siempre, pero cuando los tenía como aquí, entonces Él apartaba este tiempo para una actividad que no debe ser una costumbre religiosa, sino más bien una gran necesidad, como dirá capítulo 18 de Lucas. Dice que el Señor, queriendo precisamente enseñar a los discípulos acerca, dice, de la necesidad de orar y no desmayar, porque eso debiera ser en nosotros la oración. No una costumbre religiosa, no una forma de presentarle el pliego de peticiones al Señor, sino más bien la necesidad de comunión, de comunicación, la necesidad de estar en la intimidad con Dios el Padre en su lugar santísimo, sabiendo que cuando oramos al Señor tenemos la garantía, como lo dijo el Señor Jesucristo en el capítulo 14 de Juan, y todo lo que pidiereis en mi nombre, creyendo, lo recibiréis. Así dijo el Señor. Dicho eso, entonces, usamos el resto del texto leído. Dice que el Señor estuvo orando hasta, dice, que cuando ya era la cuarta vigilia de la noche. Este es el tiempo de la mayor oscuridad durante la noche, porque al terminar la cuarta vigilia entonces comienza el nuevo día, ¿no? Comienza el nuevo día a manifestarse. Por lo tanto, este es el momento en que la oscuridad es de mayor intensidad. Dice que hasta ese momento los discípulos estaban allí en el mar. El Señor estaba orando, había permanecido en la presencia del Padre. Dice que en ese tiempo el viento se levantó, un viento que le era contraria a la embarcación de los discípulos. Y cuando se produce este próximo tiempo, al amanecer, cuando estaban ya, dice, en la cuarta vigilia de la noche, dice que el Señor vino a los discípulos. Cuando hace notar en el verso 24, dice, ya la barca estaba en medio del mar, pero dice que estaba azotada por las olas, porque el viento era contrario. Y allí entonces aparece, qué hermoso, ¿eh? Allí aparece el Señor Jesucristo, dice, andando sobre el mar. Hay tanto que podríamos decir de esto. El Señor Jesús estaba orando al Padre. Perdón. Él estaba orando al Padre. La Escritura dirá en la carta a los Hebreos, en el capítulo 5, versículo 7, dice, y Cristo en los días de su carne, está hablando de estos tiempos, de estos días, y Cristo en los días de su carne, dice, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, aleluya, al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Dice que la forma que tenía Jesús de comunicarse con el Padre era esta. Él ofrecía permanentemente ruegos, súplicas, con gran clamor y con lágrimas. Sí, y oraba al que lo podía librar de la muerte, porque nunca en la vida de Cristo el Señor, en sus 33 años y medio que estuvo en la tierra, nunca estuvo ausente de su mente, nunca estuvo lejos de su proyección de vida.
que él iba a terminar colgando de un madero en la cruz. Por lo tanto, cada día que Jesús oraba al Padre, oraba de esta manera, y oraba con esta intensidad, y oraba con esta necesidad. Cada día él iba al Padre para que el Padre lo bendijese, le diera fuerza, le diera valor, sostuviera su alma para no desfallecer. Por favor, no pierda de vista que él había dejado la gloria del Padre. Dice Pablo a los filipenses, y él siendo Dios y teniendo la forma de Dios, no consideró aquel hecho para quedarse allí en la gloria del Padre, sino que más bien quiso desnudarse de tanta gloria y venir como uno de nosotros, bendito sea el Señor, pero sin pecado, a entregarse por nuestra redención. Qué interesante, el Señor oraba entonces con necesidad. Sin embargo, estando en esa condición, nunca perdía de vista lo que estaba a su alrededor. Y él claramente percibió que los discípulos lo necesitaban. Entonces se acerca de madrugada a los discípulos. Claro, se produce una cosa allí. Dice que los discípulos en el verso 26, vieron que venía algo sobre las aguas. Ellos no eran hombres todavía de mucha fe. La fe en los discípulos recién se manifestó después que unos 50 días después que Cristo muere en la cruz. Cuando dice la Escritura que el Señor, al ser resucitado, Hechos capítulo 1, estuvo aproximadamente 40 días con ellos, dándoles pruebas indubitables de su resurrección. Bueno, y Él les dio instrucción de que no se movieran de Jerusalén hasta que no viniera sobre ellos el Espíritu Santo. Entonces esperan unos 10 días más hasta que llega la fiesta de Pentecostés, que se daba precisamente, en ese tiempo, entre la Pascua y el Pentecostés había precisamente unos 50 días. Bueno, la Escritura establece entonces que estando allí, en un aposento alto en esa fecha, de nuevo unos 50 días después que Cristo muere y es sepultado y es resucitado, ¿cómo no? Dice que allí desciende sobre ellos el Espíritu Santo del Señor. Y es recién después que ellos son llenos del Espíritu Santo del Señor que viene el valor a ellos, viene la fe a ellos, viene el Espíritu de Cristo a ellos. Porque dice literalmente, Hechos capítulo 2, dice literalmente que mientras estaban en comunión, honrando, adorando, alabando al Señor, dice que viene un viento recio que estremece la casa y aparecen, dice, como pequeñas lenguas de fuego que se iban asentando en cada uno de los aproximadamente 120 discípulos que allí había. Claro, el Espíritu del Señor, el Espíritu de Cristo viene sobre ellos, les invade entonces. Y claro, a partir de ese momento viene a ellos la gracia, viene a ellos la autoridad, viene a ellos la fe. Hebreos capítulo 12 va a decir que Cristo, en el verso 2, que Cristo es el autor y consumador de la fe. Toda fe solo viene a través de Cristo y en Cristo. Él es el dador de la fe, no es un don, la fe no hay duda. Bendito, bendito y alabado es el Señor. Aquí los discípulos todavía están con su maestro y cualquier cosa la juzgaban sin mucho examen. Entonces vieron que venía una figura que se acercaba, que caminaba sobre las aguas. Y dice que gritaron y dijeron, es un fantasma. Enseguida dice que el Señor les habla. Todo esto tiene, hermanos, una gran connotación espiritual, una gran connotación en la fe de la iglesia del Señor. Cuando uno está afligido, cuando uno está asustado, hermanos, ¿qué hace la iglesia del Señor?
Sale a buscar ayuda al vecindario, sale a mezclarse con las marchas de protesta, sale a ver si un político le da audiencia para que atienda su necesidad. ¿Qué hace la iglesia cuando está enfrentado a cuestiones difíciles? Porque si me pregunta qué hace el Señor, Él siempre está atento a nuestro llamado. Él siempre está con sus brazos abiertos, diciendo: si alguno está cargado y trabajado, venga a mí, yo le voy a hacer descansar. Él está atento. La profecía dice: clama a mí y yo te responderé. Y haré cosas grandes y difíciles que tú no sabes y no conoces, etcétera. Está lleno de promesas del Señor para nosotros. El problema es que a veces nosotros no la usamos, amados. No la usamos. Es más fácil gritar. Es más fácil reclamar. Es más fácil decir: me invade un fantasma. Interesante la reacción de Pedro, ¿ah? Pedro le dice al Señor: bueno, si de verdad eres tú, yo tampoco estoy muy convencido, dice él. Pero si de verdad eres tú, mándale, dice. Manda que yo vaya a ti de la misma manera que tú vienes a nosotros. Puesto que tú vienes caminando sobre las aguas, entonces, manda, ordena. Así yo voy a saber que tú eres el Señor. Ordena que yo vaya a ti sobre las aguas. Está pidiendo un milagro muy sumamente extraordinario. ¿Quién puede caminar sobre las aguas, hermanos, amigos? ¿Quién puede? Y Pedro dice: Señor, bueno, está bien, escuchamos tu voz. Qué hermoso eso, ¿eh? Qué hermoso. Porque el Señor podría haber hecho otra cosa, no sé, haber dado un paso, un salto más largo y haber pronto llegado a ellos y mostrársele, o podía habérsele iluminado el rostro para que lo reconocieran. No. Lo que el Señor hace es hablarles, es darle una palabra. ¿Y qué palabra les da? Les dice: tened ánimo, yo soy, no temáis. Ese yo soy, amigos, hermanos, está ya en el capítulo 5 de Éxodo. Capítulo 4 de Éxodo. Cuando Moisés le dice a Jehová Dios: si tú me estás mandando a que vaya al pueblo de Israel a decir que yo les voy a liberar de la esclavitud de Egipto, ¿en nombre de quién voy? Dame tu nombre para decir que tú me mandaste. Y la respuesta de Dios, de Jehová Dios, es: tú les dirás: yo soy el que soy. Y les dirás: yo soy, me ha enviado a vosotros. Recordándoles que fuera de Él no hay nada, no hay nadie, porque Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Jesucristo usa los mismos términos para provocar confianza, para poner paz en el corazón de los discípulos. Y le dice: tengan ánimo, yo soy, dice Él. Aleluya, no temáis. Sí, porque cuando Cristo el Señor está con nosotros y en nosotros, no hay nada que temer, amigos, hermanos, no hay nada que temer. Se han estado produciendo movimientos telúricos en algunos lugares en este país. Eso podría significar a lo mejor el pronóstico de algo, porque no pudiera ser. Entonces la iglesia del Señor, ¿qué hace? Busca construir algún albergue fuerte, con mucho material sólido, o confía en su Señor, confía en el gran yo soy. De tal manera que, como dice el apóstol Pablo, escribiendo a los Romanos en el capítulo 14, hermano, dice él, tengamos paz, porque si vivimos, para el Señor vivimos. Y si Él decide llevarnos, y si Él decide que la vida se acabe, pues sí, morimos también, para Él morimos. Porque sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos.
No tenemos nada que perder, no tenemos nada de qué estar asustados ni atormentados. No hay razón para que la iglesia del Señor ande preocupado de las noticias para ver qué va a pasar en el norte, en el sur, qué va a pasar con los de hielo, qué va a pasar con el cambio de clima. No son temas de preocupación de la iglesia. La única preocupación de la iglesia es que la palabra del Señor dice que Cristo viene. La iglesia vive en función de las señales que el mundo está mostrando. Como dijo el Señor Jesucristo en Mateo 24, que la venida del Hijo del Hombre sería como en los días de Noé, pero también sería, dijo, como en los tiempos de Lot, donde la degradación, donde la sodomía era parte importante, fundamental en la vida de los hombres. Vivían de esto. Para ellos no era pecado ser un sodomita. Entonces la Escritura dice que cuando el Señor se hartó de tanto pecado, hizo descender fuego del cielo. Jesucristo dijo, como en aquellos días, así va a ser la venida del Hijo del Hombre. Entonces uno cuando enciende la televisión y ve las noticias y ve personas que dan las noticias y ve otros que dirigen programas durante el día y observa que tienen una condición sexual absolutamente degradante y en contra de toda palabra de Dios. Entonces, amigos, hermanos, ¿qué decimos simplemente? Que así como en los días, en el tiempo de Lot, allá en Sodoma. Bueno, todo anuncia que Cristo el Señor viene. Esa es nuestra preocupación. Bueno, Simón Pedro le dice, Señor, si eres tú, permite que yo vaya a ti sobre las aguas. El Señor le dice, ven. Y la Escritura dice que Pedro caminó sobre las aguas. Lo dice literalmente en el verso 29. Y dice, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Por eso que el título de esta predicación dice, se puede. ¿Qué significa? Que hay algunas cuestiones que hasta aquí a lo mejor no las ha podido. Hay cosas que no ha logrado vencer. Hay situaciones en su vida que no ha podido sacar. Hay fantasmas que están frente a usted, que no le permiten dormir en paz, que no le permiten vivir en el gozo del Señor. Permítame decirle este día, hermano, amigo, se puede. Si estás en Cristo, se puede. Si el gran yo soy está en tu vida, se puede. Si la tempestad, porque dice que Simón Pedro luego vio que los vientos venían, que las olas se levantaban y dice que se distrajo, dejó de mirar a Cristo el Señor, empezó a hundirse. Pero cuando se hundía, dice que estiró la mano y le dice, Señor, sálvame. Y aleluya, el Señor le salvó. Le reprendió, pero le salvó. ¿Qué estamos diciendo? Que si el Señor está con nosotros, si el Señor está en nosotros, no significa que no haya tempestad, no significa que no se levanten los vientos, no significa que el mar no se encrespe. No, amigo, hermano, si habrá también algunas dificultades. Si a los hijos del Señor también nos tocan los problemas de los manejos de la economía, también nos afectan los problemas climáticos, también nos afectan las pandemias, muchas cosas nos afectan. ¿Sabe lo glorioso y lo tremendo? Es que si estamos en Cristo, Él nunca está ausente, Él nunca está lejos. Y si en algún minuto empezamos a sucumbir, si en algún minuto nos hundimos en medio de esa tempestad, solo estiramos la mano como Simón Pedro y le decimos, Señor, sálvame. Aleluya. Y ahí está la mano, pero está inmediatamente la mano del Señor para levantarnos. No sé cuántos de ustedes, amigos, hermanos, estén viviendo tiempos difíciles. No sé cuánto sientan que la tempestad viene sobre usted, sobre su casa, sobre la familia, sobre los hijos. No sé cuántos hayan estado desesperados en estos días o en estas horas. Permíteme con amor decirte que si levantas tu mano y le dices a Jesús, el bendito Hijo de Dios, si levantas tu mano y tienes un tiempo de enfrentarte honestamente ante el Señor, confesando nuestros pecados, pidiéndole perdón al Señor y diciéndole, Señor, si tú me salvas, yo voy a tener paz en mi alma. Puedo garantizarte, amigo, hermano,
que si tú ofreces ahora tu vida al Señor, algunas dificultades van a venir, pero vas a aprender que de la mano del Señor uno está mucho más confiado, uno está mucho mejor. No tenemos el tiempo que quisiéramos, pero la Escritura dice que el Señor y Pedro luego subieron a la embarcación. Subieron a la embarcación. ¿Cómo lo hicieron desde el lugar en que Pedro estaba hundiéndose? ¿Cómo lo hicieron para llegar a la embarcación? Lo más probable es que el Señor lo tomó de la mano, lo tomó del brazo y le dijo: Simón Pedro, vamos. Vamos, le dijo el Señor, y caminó con él hasta que llegaron a la barca y allí fueron bendecidos, tanto que los otros discípulos decían: de verdad tú eres el Hijo de Dios, aleluya. Amigo, ¿por qué andas solo si el Señor quiere estar contigo? ¿Por qué te dejas hundir si el Señor quiere levantarte? ¿Por qué tienes que vivir bajo fantasmas que provocan falta de paz en tu vida si el Señor, el gran yo soy, está aquí para atenderte, para ayudarte y sacarte adelante? Ven a Cristo el Señor. Él te está esperando. Que Dios, el Señor, te bendiga. Amén.